Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Enrique Herrería, nuevo juez de la Corte Constitucional. Buenos días, doctor, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, finalmente terminó el proceso y ahora hay que sentarse a hablar de los retos de la nueva Corte Constitucional. ¿Cuál será la hoja de ruta que tomará para ponerse al día luego de todos estos 5 o 6 meses de estar prácticamente con sus puertas cerradas? ¿Qué nos puede decir? ¿Con qué ánimo empieza esta nueva Corte Constitucional? Gracias por la invitación, Janet. Bueno, esperanzados. Es una Corte Constitucional integrada no solamente por juristas competentes, sino de una gran respetabilidad ciudadana, de una notable probidad. Por lo tanto, aunada competencia con probidad, creo nosotros que vamos a poder llegar a estar a las expectativas ciudadanas que se han planteado alrededor de esta Corte. Aspiro que no la defraudemos y que tratemos los temas con una gran celeridad. Hoy día tenemos una reunión a primera hora para empezar a diseñar la manera de trabajar. Cada juez tiene una forma de elaboración intelectual respecto de sus sentencias, cómo entiende la producción jurisprudencial, pero creo que tenemos que tener un patrón homogéneo para, a partir de ese patrón homogéneo, poder plasmar las diversidades que tenemos en cuanto a la dogmática jurídica, pero siempre apuntando a respetar la norma constitucional y también las del orden secundario. Parte de la celeridad que se espera es pues, su respuesta en torno a todas las causas que en este momento están represadas, y que en su momento pues, fueron dejadas de lado porque no eran de interés político de la Corte Constitucional de ese entonces. Es decir, ahí hay una deuda fuerte que tiene la Corte Constitucional y que ahora recae en responsabilidad de los nuevos jueces el poder poner a la institución al día. Pero ¿cómo se va a hacer? Van a trabajar tal vez paralelamente poniendo al día las causas que están represadas sin dejar de lado las que se presenten actualmente para dejar de incumplir con la ley. A mi juicio, la primera consideración que se debe tomar es hacer una revisión administrativa. El otro día en un importante medio escrito, un muy importante periodista quiteño decía que hay que hacer una revisión respecto a quienes son asesores, abogados y personal administrativo de la Corte Constitucional, lo cual es un imperativo. Creo yo que sería muy importante incluso hacer una auditoría de personal para saber cuáles cargos están en demasía y esas partidas presupuestarias a dónde se pueden ubicar para aumentar el cuerpo de asesores. Esa carga de 14.000 causas que están represadas de ninguna manera puede ser soslayada por nosotros para decir son responsabilidad de la anterior Corte Constitucional. Si ya nosotros estamos en este desempeño de estos altísimos cargos, creo que es nuestra responsabilidad evacuarlas a la brevedad posible. Pero creo, adelantándome a opinión de todos los miembros de la Corte, creo que nosotros en 6 meses podremos estar entregando, no la resolución de las 14.000 causas porque es materialmente imposible, pero podríamos estar dando una ruta de que estamos actuando con celeridad y con particular probidad, que los ciudadanos sepan que las causas que están en la Corte Constitucional van a merecer una resolución justa, apropiada, independiente, imparcial y que no va a tener costo alguno para ellos. Eso es creo que lo que más espera la gente, pero no sé si es que entendí, en estos 6 meses entonces pues es necesaria esta depuración interna para saber si tenemos el personal adecuado y se trabajaría en las causas represadas, pero al mismo tiempo en las que se presenten actualmente. La decisión que tomamos ayer, creo que va a ser ratificada en esta reunión que tenemos el día de hoy, es resolver las causas de manera cronológica, es decir, las antiguas primeras. Pero eso no significa que si de repente hay algún tema de interés ciudadano, de una enorme connotación nacional, tengamos que asumir la responsabilidad de conocer y resolver esas causas. No es que vamos a constreñir el accionar de la Corte Constitucional únicamente a resolver las que están desde hace tantos años. Hay unas que están represadas desde hace 9 años. También habrá causas que son de reciente conocimiento de la Corte que tendremos también que asumirlas y resolverlas. Claro, ya se anticipan algunas, porque por ejemplo se está proponiendo que la Contraloría cambie, digamos, su organización y pase a ser un tribunal de cuentas, pero eso se está definiendo si necesita, por ejemplo, una consulta en la Corte Constitucional. Eso no podría esperar a que
evacúen todo lo que cronológicamente se está evacuando. Cosas como esas no pueden esperar. No me puedo anticipar cuál va a ser la opinión de la Corte, pero creo que ese dictamen, si se da ese caso, tenemos que resolverlo con absoluta celeridad. ¿Cuál es el espíritu que hay dentro ya de la institución? ¿Cómo sintieron ustedes al personal de la institución que en estos 5 o 6 meses que pues, estuvieron parados debió haberse deteriorado muchísimo? La primera consideración es que hay que normalizar el trabajo en la Corte. Por ejemplo, no están conectadas las computadoras. Recién hoy día se van a conectar las computadoras, ponerlas en orden, tenemos que llevar el personal apropiado. Los magistrados constitucionales, cada uno tenemos un cuerpo de asesores, de colaboradores, que hay que ya sacar los nombramientos en el propósito que empiecen a trabajar inmediatamente. No es posible que se siga esto diferiendo. Y veo también una buena voluntad dentro de los funcionarios de la Corte Constitucional. Ahí hay antiguos funcionarios, muy respetables. Y hay también otros nuevos que no tengo por qué hacer juicio de valor sobre ellos si no los conozco. Y también conozco a otros que no son muy recomendables. Por lo tanto, de ahí viene la importancia de esta depuración, de esta auditoría de personal para ver quiénes deben quedarse y tienen que irse a su casa otros. ¿Y hay nerviosismo en la institución? Porque eso también influye en la rapidez en la ejecución de la tarea que se van a poner enfrente. Si la gente está nerviosa y está pensando en que si le van a votar o si le van a trincar en cualquier cosa que haya hecho, pues la organización o el organismo no puede ser igual de eficiente. No se puede hacer recaer sobre los funcionarios administrativos responsabilidades presuntas que pudieran existir en antiguos jueces constitucionales. Yo creo que hay que respetar a las personas y no partir de prejuicios. Yo tengo una buena opinión de la gran mayoría de funcionarios que están en la Corte Constitucional y también, como les digo, tengo excepciones sobre otros a los cuales no les encuentro méritos para que tengan. Y por lo tanto, esas personas deberían salir de la Corte Constitucional. Pero independientemente de aquello, ayer el presidente de la Corte hizo un exhorto a los funcionarios que son de libre nombramiento y remoción para que pongan a disposición del Pleno de la Corte sus renuncias. Y se hará la valoración suficiente para ver si son indispensables para el trabajo de la Corte Constitucional, si tienen la probidad, si no ha habido denuncias en contra de ellos, si no tienen expedientes administrativos. Y por lo tanto, esas personas tienen que estar absolutamente tranquilas. Si no han cometido infracciones, allí se quedarán y continuarán sirviendo al país. Para terminar con esta parte, digamos, administrativa, dentro de la organización, ¿cómo la encuentran? ¿Llena de personal? De lo que usted conocía antes a lo que usted ve ahora, ¿hay un incremento notorio del personal como ha sucedido en otras instituciones? Sí, hay algunas secciones en las cuales encuentro yo exceso de personal. Hay una sección particularmente que veo inoficiosa, permítame no decir el nombre para no anticipar criterios de lo que vamos a conversar con los señores magistrados en un par de horas más, que tienen un número exagerado. Esas partidas presupuestarias perfectamente podrían servir para tener una mayor cantidad de asesores que colaboren con la expedición de los fallos. Y reitero, en este caso, a diferencia de otros jueces, somos nosotros los que hacemos los fallos. Nosotros elaboramos los borradores, se los entregamos a los asesores y ellos terminarán haciendo los fallos definitivos bajo este patrón que nosotros tenemos que poner en vigencia. Por lo tanto, creo que sí, habrá que incluso conversar con el Ministerio de Finanzas para ver si es posible la disposición de alguna partida presupuestaria extra en la intención de que podamos cumplir no solamente como Corte Constitucional, sino como Estado ecuatoriano en una justicia que obedezca a este principio constitucional de celeridad de la administración de justicia, que no solamente es la ordinaria, sino también la constitucional, y que haya unas sentencias que sean comprensibles. La diferencia con la antigua Corte es que usted encontraba fallos de 40 y 50 páginas que estaban llenas de palabrería. Si uno hace con el derecho comparado algún tipo de relación, ve que fallos del Tribunal Constitucional Español, incluso de las propias Cortes de Colombia y de Perú, que son las más cercanas, son fallos mucho más reducidos, más comprensibles, no solamente para que los abogados lo entiendan, para que el común de los ciudadanos entienda y pueda conocer cuáles son sus derechos y cómo debe garantizarlos. No sé si usted nos puede recordar, porque hemos perdido tanto la noción sobre las instituciones a las que los ciudadanos podemos acudir, por lo que no había
ese acceso, que quisiera que le recuerde a la ciudadanía que quizá en este momento puede tener alguna duda, problema o pues necesidad de que se resarzan sus derechos y si pueden acudir directamente a la Corte Constitucional o cómo es el proceso. La Corte Constitucional entre sus competencias tiene, a mi juicio, la que tiene mayor carga de trabajo, las acciones extraordinarias de protección. Las acciones extraordinarias de protección se presentan contra cualquier resolución, fallo, sentencia, auto definitivo, laudo arbitral que afecte derechos fundamentales, que viole garantías del derecho al debido proceso. Es decir, cuando haya un procedimiento injusto de parte de los jueces inferiores, estoy hablando de la justicia ordinaria, pueden plantear esta acción extraordinaria de protección para ante la Corte Constitucional. Pero también la Corte Constitucional tiene que pasar a conocer cuando hay acciones ordinarias de protección que se llaman, que se presentan ante los jueces de primer nivel de la justicia ordinaria, que pasan también a conocimiento del Tribunal Distrital Superior y que finalmente llega mediante esta acción, ya la extraordinaria, a la Corte Constitucional, las acciones de habeas data, de habeas corpus, todo lo que son las garantías jurisdiccionales de protección de derechos. Que sepa la ciudadanía, que conozca el Ecuador y que conozcan las autoridades ecuatorianas también, que hay unos jueces que estamos dispuestos a hacer respetar el derecho de todos los ciudadanos, sin sesgos, sin prejuicios, pensando que el Ecuador es unitario, pero que es diverso y que la riqueza del Ecuador está en esa unidad de la diversidad. Si eso lo entiende el Estado ecuatoriano en todos sus niveles y lo entienden los ciudadanos, creo que vamos por una ruta de progreso. Dentro de la posesión que se realizó ayer, hubo algunos compromisos por parte de los nuevos miembros de la Corte Constitucional, entre ellos limpiar la imagen de la Corte Constitucional, que hasta hoy se ha visto absolutamente manchada de corrupción. ¿Cuál será la actitud de la Corte Constitucional, de los miembros de la Corte, frente a actos de corrupción que se identifiquen dentro de la misma organización? Y pues no se esperaría, pero dentro de los miembros que hoy conforman este nuevo... Tenemos la obligación ética de denunciarlos públicamente y de denunciarlos ante la Fiscalía General del Estado. Si algún magistrado, que no creo, estoy seguro que no va a ocurrir, esta Corte Constitucional llegara a cometer una infracción, tenemos la obligación moral de denunciarlos nosotros ante la Fiscalía General del Estado para que se siga el proceso legal correspondiente para determinar responsabilidades. Creo que eso de ahí es lo que debe marcar la diferencia. Mire usted una cosa importante. La anterior Corte cometió un error, por decirlo menos. Quiso blindarse no solamente ellos, sino también a los jueces de primer nivel, cuando conocían asuntos de constitucionalidad, determinando que no son susceptibles de cometer la infracción del prevaricato, el delito de prevaricato. No hay ciudadano exento de responsabilidades en el ejercicio de las funciones. Peor los magistrados, no importa el nivel. Los jueces estamos en la obligación de cumplir estrictamente la ley. Y si cometemos una infracción, tenemos que pagar, bien sea por la vía indemnizatoria civil o por la vía penal que siga el Estado o cualquier particular. En consecuencia, estamos en ese ánimo, esa es nuestra disposición y eso es lo que creo que debemos trasladar al país, que sepan que tienen una Corte que va a ser imparcial, que va a ser independiente, pero también muy severa. Y en ese ejemplo que va a dar la más alta Corte judicial de nuestro país, ¿cómo puede contagiar o cómo puede contribuir a limpiar el resto del sistema? Porque, digamos, es como la cereza del pastel, la Corte Constitucional. Pero si abajo no tenemos una buena base pastelera, entonces esa cereza nunca va a estar bien colocada. Que sepan los jueces de la justicia ordinaria, de todo nivel, los jueces de primer nivel y de la Corte Nacional de Justicia, que como dice la Constitución, que la Corte Constitucional es la más alta corte del país, que incluso llega a revisar los fallos que dicten ellos. Si nosotros encontramos irregularidades en los procedimientos, no los formales, que pueden ser errores, equivocaciones que cometemos todos los jueces. Irregularidades que sean delitos, tenemos que establecerlas en nuestros fallos para que se sigan las acciones pertinentes en contra de todos esos jueces. Bien el juez de primer nivel o bien sean jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, esa aplicación severa de la Constitución y la ley también va a ser para contribuir, digamos, enormemente a limpiar el sistema. Tenga la seguridad, Janet, que ese es uno de los compromisos que debemos tener en la Corte Constitucional. No estar ligados
a ningún poder, ni fáctico, ni político, ni tampoco alcahuetear errores que se cometan en cualquier otra función del Estado. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Heredia, por estar esta mañana con nosotros y pues buena suerte. Muchas gracias, la vamos a necesitar. Estoy segura que sí.